Los ángeles caídos, un grupo celestial que rompió el orden divino, descendieron a la tierra y desataron el caos. Sus enseñanzas prohibidas transformaron a la humanidad, creando una raza de gigantes conocidos como los Nefilim y marcando una de las épocas más oscuras de la historia. Pero, ¿qué llevó a estos seres a rebelarse contra el Creador? ¿Cómo afectaron a la humanidad? ¿Y qué destino les esperaba tras su traición? En este vídeo, exploraremos el misterio de los vigilantes, la corrupción que trajeron al mundo y cómo sus acciones desencadenaron el diluvio universal, un juicio que lo cambió todo. ¿Siguen sus ecos resonando en nuestra era moderna? Quédate para descubrir esta fascinante y controvertida historia que une lo celestial, lo humano y lo eterno. Si este tema te intriga tanto como a nosotros, suscríbete al canal para más contenido como este, comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y déjanos tus comentarios sobre lo que piensas de esta enigmática historia. El viaje está por comenzar. En el vasto lienzo de la historia humana, hubo un tiempo remoto que los sabios y visionarios de épocas posteriores denominaron la era antediluviana. Este periodo, descrito en antiguos textos y tradiciones, transcurrió antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, marcando un punto de inflexión en la relación entre la humanidad y su creador. En ese entonces, los hombres vivían en una sociedad naciente, aún en sintonía con los misterios del cosmos y los susurros divinos que habitaban la creación. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente simplicidad, se gestaban fuerzas que alterarían para siempre el curso de la humanidad. En medio de aquella turbulenta época, surgió una figura que brilló con una luz excepcional: Enoc, el séptimo patriarca después de Adán. Enoc era un hombre peculiar, conocido no solo por su rectitud y sabiduría, sino también por su íntima comunión con lo divino. En un mundo que se deslizaba rápidamente hacia la decadencia y la corrupción, él caminaba en armonía con Dios, apartándose de las sendas de violencia y codicia que otros seguían. Su vida era una manifestación de virtud, una chispa de esperanza en medio de una humanidad que comenzaba a extraviarse. Desde su juventud, Enoc mostró una sensibilidad especial hacia los misterios de lo eterno. Observaba los cielos estrellados con reverencia, percibiendo en ellos los signos de una inteligencia suprema. Sus contemporáneos lo consideraban un hombre peculiar, alguien apartado del ruido de los mercados y las disputas de los clanes. Pasaba largas horas en meditación, buscando comprender los caminos del Creador en un mundo cada vez más hostil y oscuro. Esta conexión única con lo sagrado no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Enoc no solo era un hombre justo, era también un puente entre lo humano y lo divino. Su vida, marcada por la devoción y la pureza, lo hizo merecedor de un destino singular. Según las antiguas tradiciones, Dios lo eligió para un propósito mayor: ser profeta y testigo de los misterios celestiales. A través de Enoc, la humanidad recibiría una visión de las realidades que trascendían lo visible, una ventana hacia el reino espiritual. Los textos que relatan la vida y las visiones de Enoc son numerosos y fascinantes, pero pocos tan enigmáticos como el libro de Enoc. Este texto, considerado apócrifo por muchas tradiciones religiosas, detalla las experiencias trascendentales de este patriarca y su papel en eventos que cambiarían el destino de la humanidad. En sus páginas, se describe cómo Enoc fue arrebatado a los cielos, donde se le revelaron secretos que permanecen fuera del alcance de la mayoría de los mortales. A través de sueños y visiones, Enoc vio el conflicto entre los seres celestiales, la corrupción que infestaba la tierra y los juicios divinos que vendrían. El libro de Enoc no es solo un relato místico,
es también una advertencia y una reflexión sobre la interacción entre lo celestial y lo terrenal. En sus líneas se dibuja un cuadro de un mundo en tensión, donde la libertad humana se encuentra en constante peligro por las influencias de fuerzas más allá de su comprensión. Enoc, como protagonista de esta historia, representa tanto la fragilidad de la humanidad como su capacidad para redimirse y elevarse hacia lo eterno. Pero antes de ser arrebatado al cielo, antes de convertirse en el escriba de Dios y el cronista de los secretos del universo, Enoc vivió entre los hombres, enfrentando las mismas pruebas y desafíos que sus contemporáneos. Fue un esposo, un padre y un líder, alguien que, a través de su ejemplo, buscó guiar a su pueblo hacia una vida de justicia y fidelidad. En un mundo lleno de tentaciones y conflictos, su camino fue el de la humildad y la obediencia. Así comienza la historia de Enoc, un hombre cuyo caminar con Dios lo llevó más allá de los confines del tiempo y el espacio. Su vida, aunque distante en siglos, sigue resonando en las páginas de la historia como un testimonio de fe, esperanza y la búsqueda incesante de lo divino. Los eventos que lo rodearon, incluyendo su encuentro con los ángeles caídos y su testimonio del juicio celestial, serían recordados como una advertencia eterna sobre el delicado equilibrio entre el bien y el mal. Esta introducción nos sumerge en el contexto de un mundo preñado de potencial y peligro, donde las acciones de un hombre justo dejaron una marca indeleble en la memoria de la humanidad. A medida que la historia avance, exploraremos los eventos que llevaron a Enoc a convertirse en una figura clave en la lucha entre el cielo y la tierra, y cómo su legado sigue resonando en los ecos de la historia sagrada. En el universo ordenado por el Creador, los ángeles eran seres de luz, guardianes de los misterios celestiales y ejecutores de la voluntad divina. Entre estos seres se encontraba un grupo especial conocido como los vigilantes o Grigori, encargados de observar la humanidad desde los cielos. Su misión, encomendada por Dios, era velar por los hombres, protegerlos de influencias malignas y guiar su desarrollo espiritual en los primeros días de la creación. Los vigilantes descendieron a la tierra en una época de inocencia, cuando los hombres aún desconocían las herramientas del mal que más tarde corromperían su existencia. Observaban desde su posición elevada, fascinados por la fragilidad y la resiliencia de los mortales. Pero lo que debía ser una relación de tutela y vigilancia, se transformó en algo mucho más oscuro. Los ángeles, que hasta entonces habían sido fieles servidores de Dios, comenzaron a ceder a una tentación que germinó en sus corazones: el deseo por las hijas de los hombres. Las mujeres humanas, con su belleza y gracia, despertaron una pasión que los vigilantes no pudieron controlar. A medida que las generaciones pasaban, este deseo se convirtió en un anhelo incontrolable. Semjaza, el líder de los vigilantes, fue el primero en sucumbir a esta atracción. Semjaza, conocido por su sabiduría y fuerza, había sido elegido como guía de su grupo. Sin embargo, en lugar de contener los impulsos de sus hermanos, él mismo se convirtió en un símbolo de rebelión. Fue él quien tomó la iniciativa de romper el orden divino, liderando a los vigilantes en un pacto de transgresión. En un juramento sellado en secreto, Semjaza reunió a los vigilantes en el monte Hermón, un lugar elevado que conectaba el cielo y la tierra. Allí, les habló de su plan para tomar esposas humanas y engendrar descendencia. Al principio, algunos dudaron, conscientes de las consecuencias de desobedecer las leyes del Creador. Pero Semjaza, astuto y persuasivo, les aseguró que si todos compartían la culpa, ninguno sería castigado solo. Bajo su liderazgo, 120 ángeles hicieron un pacto, sellando así su destino. Entre ellos,
Uno destacó por la intensidad de su rebeldía: Azazel, la mano derecha de Semjaza. Azazel no solo compartió el deseo de tomar esposas humanas, sino que fue más allá al introducir conocimientos prohibidos entre los hombres. Su enseñanza incluía el arte de forjar armas, la fabricación de espadas y lanzas, y el uso de adornos para realzar la belleza. Mientras Semjaza lideraba con su carisma, Azazel sembraba semillas de corrupción en la humanidad, dotándolos de herramientas que los llevarían a la guerra y a la idolatría. El pacto se cumplió, y los ángeles descendieron a la tierra como hombres, dejando atrás su forma celestial. Tomaron esposas humanas y con ellas engendraron a los Nefilim, una raza de gigantes que combinaba la fuerza de los ángeles con la carne corruptible de los hombres. Los Nefilim pronto comenzaron a dominar la tierra, imponiendo su voluntad a través de la violencia y la opresión. El equilibrio divino fue roto, y la creación entera comenzó a sufrir las consecuencias de este acto de desafío. La rebelión de los vigilantes no fue solo un acto de lujuria, sino una traición al propósito para el cual habían sido creados. Al compartir con los hombres secretos que Dios había reservado para el cielo, alteraron el curso de la humanidad. Las enseñanzas de Azazel, que incluían la astrología, la magia y la fabricación de armas, transformaron a los hombres en herramientas de destrucción. Mientras tanto, Semjaza observaba cómo su descendencia sembraba el caos, consciente de que habían cruzado un límite del que no habría retorno. Dios, desde su trono celestial, observaba la corrupción que los vigilantes habían traído al mundo. Los corazones de los hombres se llenaron de violencia, y sus pensamientos se alejaron de su Creador. La tierra, que había sido un lugar de pureza y vida, se convirtió en un campo de batalla para los gigantes y los hombres, donde la sangre corría como ríos. Los ángeles caídos, ahora prisioneros de sus deseos y acciones, se vieron atrapados en un ciclo de decadencia. Sin embargo, la rebelión no pasaría desapercibida. Dios, en su justicia, comenzó a preparar el juicio que caería sobre los vigilantes y su descendencia. Pero antes de que este juicio se desatara, debía haber un testigo, un mensajero que llevara las palabras divinas a los ángeles caídos. Enoc, el hombre justo que caminaba con Dios, sería el elegido para confrontar a los vigilantes con el peso de su transgresión y anunciar el destino que les aguardaba. La rebelión de los vigilantes marcó el inicio de un periodo de caos sin precedentes en la historia humana. Fue un momento en que lo celestial y lo terrenal se entrelazaron de manera desastrosa, y las consecuencias de esta unión prohibida resonarían por generaciones. Enoc, en su papel de profeta, pronto enfrentaría a estos ángeles caídos, llevando consigo no solo las palabras de Dios, sino también la esperanza de restaurar el equilibrio perdido. La lucha entre el cielo y la tierra acababa de comenzar, y la justicia divina estaba a punto de manifestarse. Tras su rebelión, los vigilantes no solo alteraron el orden celestial al tomar esposas humanas y engendrar a los Nefilim, también trajeron consigo conocimientos que la humanidad jamás debió poseer. Estas enseñanzas, en su esencia, eran fragmentos del saber divino, secretos reservados para los ángeles y velados a los hombres por su potencial de devastación. Sin embargo, bajo la guía de los caídos, este conocimiento fue derramado sobre la tierra como un torrente, y su impacto transformó a las sociedades humanas de maneras profundas y destructivas. Azazel, quien había asumido el papel de líder intelectual y maestro entre los vigilantes, jugó un papel central en la difusión de estas ciencias prohibidas. En su mente, corrompida por la rebelión y el orgullo, creía que empoderar a los hombres con estas habilidades los haría más parecidos a los ángeles,
llevándolos a una forma de grandeza. Pero lo que realmente sembró fue la semilla de la violencia, el caos y la decadencia moral. Azazel reveló a los hombres los secretos del hierro y el bronce, enseñándoles a forjar armas letales, espadas que dividían con precisión mortal, lanzas que podían atravesar armaduras, y escudos que protegían al guerrero mientras avanzaba hacia el combate. Antes de estas enseñanzas, las disputas entre los clanes se resolvían con herramientas rudimentarias, pero ahora los hombres poseían los medios para matarse con una eficacia aterradora. La guerra, que hasta entonces había sido limitada en escala y alcance, se convirtió en una realidad omnipresente. Los conflictos ya no eran simplemente disputas locales. Los hombres comenzaron a organizarse en ejércitos, enfrentándose unos a otros por territorios, recursos y poder. Los Nefilim, hijos de los ángeles caídos, utilizaron estas armas con una ferocidad descomunal, sometiendo las comunidades humanas bajo su dominio y llenando la tierra de sangre. Otros vigilantes, además de Azazel, compartieron conocimientos que trastornaron la percepción de los hombres sobre el mundo y su lugar en él. Les enseñaron astrología, revelándoles los secretos de las estrellas y los ciclos celestiales. Aunque este saber tenía el potencial de inspirar admiración por la creación divina, los vigilantes lo retorcieron, llevando a los hombres a usarlo para predecir el futuro y controlar sus destinos, desafiando la soberanía de Dios. La magia, una ciencia oculta que conectaba lo terrenal con lo espiritual, también fue impartida. Los hombres aprendieron a invocar fuerzas invisibles, realizar conjuros y manipular la naturaleza misma en busca de poder. Este conocimiento, lejos de acercarlos a lo divino, los sumió en una idolatría y un culto al poder que los alejaba cada vez más del Creador. Los altares de sacrificio se erigieron no para honrar a Dios, sino para apaciguar a las fuerzas oscuras que los vigilantes habían introducido en su vida. Con la introducción de estas artes, la moralidad humana comenzó a desmoronarse rápidamente. La violencia se convirtió en el lenguaje común, y las comunidades, antes unidas por la necesidad de supervivencia, se dividieron en facciones rivales. La codicia y la ambición se enraizaron profundamente, alimentadas por las promesas de poder que las nuevas habilidades ofrecían. Además, las enseñanzas de los vigilantes fomentaron la vanidad y el hedonismo. Los hombres y mujeres aprendieron a adornarse con joyas y cosméticos, convirtiendo sus cuerpos en herramientas de seducción y orgullo. Las festividades, que alguna vez celebraban la bondad de Dios, degeneraron en orgías y sacrificios para deidades creadas por los hombres en su propia imagen corrupta. La humanidad, que había sido creada para reflejar la gloria divina, se convirtió en una caricatura de lo sagrado. Entre todos los vigilantes, Azazel destacó como el que influyó más profundamente en el curso de la humanidad. Su conocimiento de metalurgia no solo trajo armas de guerra, sino también herramientas que permitieron la expansión de las ciudades y la explotación de la naturaleza en una escala sin precedentes. Lo que antes había sido una sociedad basada en la caza y la recolección, ahora se convirtió en una civilización primitiva organizada, pero completamente corrompida. Azazel enseñó también el arte de fabricar armaduras, cubriendo a los guerreros con cascos y corazas que los hacían casi invulnerables. Esto no solo amplificó la violencia, sino que también consolidó el poder en las manos de unos pocos. Los más fuertes y los más crueles gobernaban sobre los débiles, y los hombres comenzaron a ver la fuerza como la única medida de autoridad. En el contexto de esta transformación, los Nefilim se convirtieron en los amos absolutos de la tierra. Su enorme estatura y fuerza,
combinadas con las armas que sus padres les habían enseñado a fabricar, los hacían imparables. Bajo su dominio, la humanidad sufrió una opresión que no tenía precedentes, y la creación entera comenzó a clamar en angustia por la violencia que la llenaba. Pero este desenfreno no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. El Creador, cuya paciencia había permitido la libertad de los hombres y los ángeles, comenzó a preparar el juicio que vendría sobre los vigilantes, los Nefilim y todos aquellos que habían sucumbido a la corrupción. Sin embargo, antes de que este juicio se desatara, sería necesario un mensajero que confrontara a los caídos con el peso de sus actos y anunciara el destino que les aguardaba. Enoc, el hombre que caminaba con Dios, sería el elegido para esta tarea, llevando un mensaje que resonaría tanto en la tierra como en los cielos. Así, mientras los hombres continuaban deslizándose hacia la oscuridad, el plan divino para restaurar el equilibrio y la justicia estaba en marcha. Las enseñanzas de los vigilantes, que prometieron grandeza, habían traído solo destrucción y decadencia, dejando a la humanidad más distante de su propósito original que nunca. La llegada de los vigilantes y su transgresión marcó el comienzo de un periodo oscuro en la historia de la humanidad. Lo que antes había sido un mundo lleno de potencial y orden, donde los hombres caminaban bajo la guía de Dios, pronto se transformó en un escenario de caos y desolación. Las comunidades humanas, que alguna vez habían vivido en relativa armonía, comenzaron a fracturarse bajo el peso de las influencias corruptoras que los ángeles caídos habían introducido. El conocimiento prohibido, combinado con la opresión ejercida por los Nefilim, engendró un ambiente de violencia, codicia y desesperación que sofocó cualquier rastro de esperanza. Antes de la llegada de los vigilantes, los hombres vivían vidas simples, conectados con la tierra y sus ciclos naturales. Aunque existían conflictos menores, estos eran resueltos sin la maquinaria de destrucción que más tarde los vigilantes introdujeron. Con la llegada de los conocimientos impartidos por Azazel y sus hermanos, las comunidades humanas comenzaron a transformarse de manera radical. El uso de herramientas avanzadas y armas cambió la dinámica social, otorgando poder a quienes eran lo suficientemente ambiciosos o crueles como para utilizarlas. Las aldeas se convirtieron en fortalezas, y las relaciones entre tribus se deterioraron en enfrentamientos constantes por recursos y dominio. La paz, que alguna vez había definido las pequeñas comunidades, fue reemplazada por un estado de conflicto perpetuo, donde el más fuerte imponía su voluntad sobre los demás. El impacto del conocimiento de los vigilantes no se limitó a lo físico. Las enseñanzas de astrología y magia alteraron la percepción de los hombres sobre el mundo y su lugar en él. Ya no veían los cielos como un reflejo de la gloria de Dios, sino como un mecanismo a ser manipulado para sus propios fines. Los altares de sacrificio, una vez dedicados al Creador, se llenaron de ofrendas a deidades fabricadas en el molde de los propios hombres, reflejando su orgullo y deseo de control. En el centro de esta transformación estaba la presencia de los Nefilim, los gigantes engendrados por los vigilantes y las mujeres humanas. Estos seres, que combinaban la fuerza descomunal de sus padres angelicales con la naturaleza corrupta de la humanidad, se convirtieron en los instrumentos más visibles de la opresión. Desde su nacimiento, los Nefilim demostraron un hambre insaciable, tanto física como emocional. Consumían los recursos de la tierra con voracidad, dejando a los hombres comunes al borde de la inanición. Pero no se limitaban a robar alimentos, también se apropiaban de vidas humanas. Los relatos de su brutalidad se extendieron rápidamente por las comunidades.
Los Nefilim no solo gobernaban con puño de hierro, sino que también disfrutaban de la violencia por puro placer. Organizaron luchas en las que los hombres eran obligados a enfrentarse entre sí, mientras ellos observaban desde sus tronos de piedra, regocijándose con el derramamiento de sangre. Las mujeres eran capturadas y forzadas a convertirse en esclavas o consortes, perpetuando un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Algunos relatos mencionan a un Nefilim particularmente temido, un gigante cuya estatura y crueldad se convertían en leyenda. Se decía que este ser lideraba incursiones a las aldeas, exigiendo tributos de alimento y sacrificios humanos para aplacar su ira. Su sombra se proyectaba sobre los campos como un presagio de muerte, y los hombres, impotentes ante su poder, no tenían más opción que obedecer. Con cada generación, los hombres se alejaron más de su propósito original. Dios había creado a la humanidad para que viviera en comunión con Él, cuidando de la tierra y reflejando su gloria en sus vidas. Pero ahora, esa relación sagrada estaba rota. En lugar de buscar al Creador, los hombres se inclinaban ante los Nefilim y las deidades inventadas que los vigilantes habían introducido. El amor al prójimo fue reemplazado por la codicia y la traición, y los lazos familiares, una vez sagrados, se rompieron bajo el peso de la opresión y el miedo. Incluso aquellos que intentaban mantenerse justos se encontraban rodeados por un mundo que los empujaba hacia la oscuridad. Las enseñanzas divinas que habían guiado a los hombres al principio de los tiempos se desvanecieron, reemplazadas por rituales paganos y prácticas abominables. Los niños crecían sin conocer la bondad, aprendiendo desde temprana edad que la supervivencia requería fuerza y astucia, no fe ni justicia. La tierra misma comenzó a reflejar esta corrupción. Lo que alguna vez había sido un paraíso, un jardín vibrante y lleno de vida, ahora se encontraba desgastado por el abuso y la negligencia. Las aguas claras se contaminaron, los campos se agotaron, y los animales, que alguna vez convivieron pacíficamente con los hombres, se volvieron temerosos y agresivos. La creación entera parecía clamar por liberación, esperando el momento en que el Creador intervendría para restaurar el orden. Desde los cielos, los ángeles fieles observaron con tristeza y asombro cómo el mundo que habían jurado proteger se desmoronaba. Los vigilantes, que alguna vez fueron sus hermanos, ahora eran agentes de caos y destrucción. Sus acciones no solo habían corrompido a la humanidad, sino que también habían deshonrado el propósito para el cual fueron creados. En su orgullo, los vigilantes habían traído el caos a un mundo que debía reflejar la perfección divina. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, quedaba un atisbo de esperanza. Enoc, el hombre justo que caminaba con Dios, continuaba intercediendo por la humanidad. Aunque la maldad parecía omnipresente, Enoc sabía que el juicio divino era inminente, y que Dios no permitiría que su creación permaneciera en ese estado indefinidamente. Así, mientras los hombres luchaban por sobrevivir en un mundo lleno de violencia y opresión, los cielos comenzaban a moverse. El plan divino para restaurar la justicia estaba en marcha, y los días de los vigilantes y sus hijos se acercaban a su fin. La corrupción que habían sembrado sería arrancada de raíz, y la humanidad tendría una oportunidad de comenzar de nuevo. Pero primero, debía llegar el juicio, un juicio que cambiaría la historia para siempre. En medio del caos y la corrupción que envolvían al mundo antediluviano, un hombre sobresalía por su pureza y rectitud. Enoc, el séptimo patriarca desde Adán. Mientras la humanidad se hundía más profundamente en el abismo de la decadencia, Enoc permanecía firme en su devoción al Creador,
caminando día a día en obediencia y comunión con Él. Esta fidelidad, rara en su tiempo, hizo que Dios lo escogiera para una misión singular, una tarea que trascendería los confines de la tierra y lo convertiría en testigo y mensajero de los misterios celestiales. El llamado de Dios llegó a Enoc en un momento de gran desesperación para la humanidad. Los gritos de los oprimidos y el clamor de la tierra misma habían llegado a los cielos. La paciencia divina, que había permitido la libertad de elección, estaba llegando a su límite. Era necesario un mensajero que llevara la advertencia final tanto a los vigilantes como a los hombres, alguien digno de entrar en la presencia celestial y retornar para hablar con autoridad. Enoc fue elegido no por su fuerza ni por su sabiduría terrenal, sino por su humildad y fe inquebrantable. En medio de un mundo corrupto, él había mantenido su corazón puro y sus ojos fijos en lo eterno. Fue durante uno de sus momentos de meditación y oración que el cielo se abrió ante él, y una voz poderosa lo llamó por su nombre. Dios le habló directamente, revelándole su plan para juzgar a los ángeles caídos y restaurar el orden en la creación. Le fue encomendado llevar un mensaje de advertencia a los vigilantes, informándoles del juicio inminente y del destino que les aguardaba por su rebelión. El primer signo de su misión fueron las visiones que comenzaron a asaltarlo, tanto en sueños como en plena vigilia. En estas revelaciones, Enoc fue llevado a contemplar las realidades del reino celestial, un dominio más allá de lo que el ojo humano podía percibir. Se le mostraron los engranajes del cosmos, el funcionamiento de las estrellas, los vientos y las aguas. Vio las cámaras de los tesoros divinos, donde la lluvia, el granizo y el rocío aguardaban su momento para descender a la tierra según la voluntad de Dios. Enoc también contempló a los ángeles fieles, seres de luz que permanecían en obediencia absoluta, ejecutando los designios del Creador. Estos ángeles, en contraste con los vigilantes caídos, irradiaban una pureza que reflejaba la gloria divina. Entre ellos, Enoc distinguió a Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, quien se mantenía firme en la lucha contra las fuerzas del mal. También vio a Rafael, el sanador, y a Gabriel, el mensajero, ambos sirviendo al Creador con devoción incansable. Pero no todas las visiones eran de gloria y orden. Enoc también fue testigo del abismo, el lugar donde los vigilantes caídos serían encarcelados. Este espacio, oscuro y lleno de tormentos, era un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia. Allí, cadenas de fuego aguardaban a los ángeles rebeldes, y el humo de su tormento se elevaría como testimonio eterno de su traición. Un día, mientras Enoc caminaba por los campos en oración, fue arrebatado por un torbellino de luz. Sin previo aviso, se encontró ascendiendo más allá de las montañas, más allá de las nubes, hasta llegar a un reino de indescriptible magnificencia. En este lugar, el tiempo y el espacio parecían disolverse, y todo estaba impregnado de la presencia divina. Fue recibido por un grupo de ángeles fieles que lo llevaron a través de 7 cielos, cada uno más glorioso que el anterior. Finalmente, Enoc llegó al trono divino, un lugar que ninguna lengua humana podría describir con justicia. Allí, vio al Altísimo sentado en majestad, rodeado por un resplandor más brillante que 1000 soles. Serafines y querubines rodeaban el trono, cantando incesantemente himnos de alabanza que resonaban en la eternidad. Enoc cayó sobre su rostro, abrumado por la santidad del lugar, pero una voz suave y poderosa le pidió que se levantara. Dios mismo le habló, instruyéndolo sobre su misión. El mensaje que Enoc recibió era claro: debía llevar la advertencia divina a los vigilantes.
Dios le reveló que su juicio era inminente y que los ángeles caídos serían llevados al abismo, donde permanecerían encadenados hasta el día del juicio final. Los Nefilim, su descendencia corrupta, serían destruidos, y la tierra sería purificada de la violencia y la injusticia que ellos habían sembrado. Dios también instruyó a Enoc para que les recordara a los vigilantes el propósito para el cual habían sido creados. Su rebeldía no solo había corrompido a la humanidad, sino que también había deshonrado su lugar como guardianes de la creación. Ahora, el tiempo de la misericordia había llegado a su fin, y no habría escape del castigo que merecían. Cuando Enoc regresó a la tierra, llevaba consigo no solo el mensaje de Dios, sino también la autoridad de alguien que había estado en su presencia. Su rostro irradiaba una luz que nadie podía ignorar, y su voz resonaba con la certeza de alguien que había visto la verdad. Sin embargo, sabía que su tarea no sería fácil. Los vigilantes, en su orgullo, habían cerrado sus corazones a la obediencia, y convencerlos de su error sería una tarea monumental. Así, Enoc comenzó su misión, viajando por la tierra y buscando a los ángeles caídos para entregarles el mensaje divino. Su valentía y devoción lo impulsaron, sabiendo que la salvación de la humanidad dependía de su fidelidad al llamado de Dios. Mientras tanto, los cielos aguardaban, preparados para ejecutar el juicio que transformaría la creación y marcaría el comienzo de una nueva era. Enoc, portador del mensaje divino, recorrió la tierra en busca de los vigilantes, aquellos ángeles caídos que habían desafiado los designios del Creador. Estos seres, que una vez habían brillado con la luz del cielo, ahora vivían ocultos, conscientes de que su transgresión no había pasado desapercibida. Aunque seguían ejerciendo poder sobre la humanidad a través de sus enseñanzas y de los Nefilim, en lo profundo de sus corazones sentían el peso de la condena que se avecinaba. Fue en este contexto que Enoc, revestido de la autoridad divina, se presentó ante ellos. Semjaza, el líder de los vigilantes, convocó a sus hermanos a un consejo en un valle oculto, lejos de los ojos de los hombres. Allí, rodeados por la sombra de las montañas y la penumbra del pecado que los había envuelto, los vigilantes se reunieron para discutir su destino. Semjaza, quien había liderado la rebelión, sabía que el mensaje de Enoc representaba una amenaza directa a su poder y supervivencia. Junto a él estaba Azazel, su mano derecha, quien había sido el principal responsable de corromper a los hombres con su conocimiento prohibido. La reunión estaba cargada de tensión. Algunos de los vigilantes, al escuchar las palabras de Enoc, comenzaron a cuestionar sus acciones. Aunque su soberbia les impedía admitirlo abiertamente, una semilla de duda germinaba en ellos. ¿Y si realmente el juicio era inevitable? ¿Y si la ira de Dios, que conocían desde su creación, caía sobre ellos con todo su peso? Semjaza tomó la palabra primero. Con su voz firme y llena de orgullo, defendió la decisión de rebelarse. Argumentó que ellos, los vigilantes, no habían hecho más que dar a los hombres el conocimiento que les correspondía como seres creados a imagen de Dios. Según él, su acto no había sido una transgresión, sino una forma de empoderar a la humanidad. ¿Por qué habría de juzgarnos el Creador por iluminar a los hombres?, preguntó, mirando a sus hermanos con desdén. ¿No hemos hecho más grande su creación al compartir nuestro saber? Azazel, quien había sido más activo en la corrupción directa de la humanidad, se mantuvo en silencio por un momento antes de intervenir. Su voz, profunda y llena de ironía, resonó en el consejo. «El juicio que teméis no es inevitable», declaró.
Dios es misericordioso, pero también es orgulloso. Si demostramos que no nos arrepentimos, si seguimos ejerciendo nuestro poder sobre los hombres, podemos demostrarle que no somos débiles. Si debemos caer, lo haremos como reyes, no como siervos suplicantes. Estas palabras dividieron a los vigilantes. Algunos, inspirados por la postura desafiante de Azazel, comenzaron a expresar su intención de resistir el juicio. Para ellos, someterse significaba admitir que habían errado, y su orgullo no les permitía aceptar tal cosa. Sin embargo, otros empezaron a considerar la posibilidad del arrepentimiento. En sus corazones, sabían que habían desobedecido a su propósito y que la condena divina era justa. Pero incluso estos no se atrevían a contradecir abiertamente a Semjaza y Azazel, cuyos carismas dominaban la reunión. En medio de la disputa, Enoc, con su porte sereno y su mirada luminosa, dio un paso al frente. Su presencia misma era un recordatorio del poder y la justicia de Dios, un contraste evidente con la oscuridad que rodeaba a los vigilantes. Sin levantar la voz, pero con una autoridad que nadie podía ignorar, Enoc comenzó a hablar. «Escuchad, hijos del cielo, porque traigo un mensaje del Altísimo», dijo. «Vuestros actos han corrompido la tierra y deshonrado vuestro propósito. Habéis tomado esposas humanas, engendrado una descendencia abominable y enseñado a los hombres cosas que no debían saber. Por ello, el Creador os juzgará. Seréis encadenados en las profundidades del abismo hasta el día del juicio final, y vuestros hijos, los Nefilim, perecerán en el diluvio que purificará la tierra». Mientras hablaba, el silencio se extendió entre los vigilantes. Sus palabras eran como cuchillas que cortaban la falsa seguridad que habían construido alrededor de sí mismos. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostenerla frente a la pureza de Enoc. Pero otros, liderados por Semjaza y Azazel, reaccionaron con ira. «¿Quién eres tú para hablarnos de esa manera?», exclamó Semjaza, sus ojos ardiendo de indignación. «Eres solo un hombre, un mortal que no comprende los designios del cielo. Nosotros somos los verdaderos dueños de la creación, no un simple escriba enviado por un Dios que ha abandonado a los hombres». Azazel, sonriendo con desprecio, añadió: «Tus palabras son vanas, Enoc. Si el Altísimo quisiera destruirnos, ya lo habría hecho. Su silencio solo demuestra su debilidad. Volveremos al cielo cuando nos plazca, y nadie podrá detenernos». A pesar de su desafío, Enoc no se inmutó. Miró a los vigilantes con una mezcla de tristeza y compasión, consciente de que sus corazones estaban endurecidos por el orgullo. «Os he traído el mensaje de Dios», dijo finalmente. «La elección de aceptarlo o ignorarlo es vuestra. Pero recordad esto: el juicio vendrá, y no habrá lugar donde podáis esconderos». Con estas palabras, Enoc dio media vuelta y se marchó, dejando a los vigilantes sumidos en el conflicto. Algunos de ellos comenzaron a cuestionar si habían tomado el camino correcto, pero la mayoría, cegados por su soberbia, se aferraron a la idea de resistir. Mientras tanto, Enoc regresó a su gente, sabiendo que había cumplido su misión y que el destino de los vigilantes estaba ahora en manos de Dios. El consejo terminó, pero su decisión de ignorar la advertencia de Enoc selló su destino. Los cielos, que habían estado observando en silencio, comenzaron a prepararse para ejecutar el juicio que había sido decretado desde el principio de los tiempos. La paciencia divina había llegado a su límite,
y los días de los vigilantes y sus hijos estaban contados. La tierra, marcada por la corrupción, estaba a punto de enfrentarse a la furia del Creador. El consejo de los vigilantes había terminado, y su decisión de ignorar la advertencia de Enoc selló su destino. Desde los cielos, Dios observaba el corazón endurecido de aquellos que habían sido creados como guardianes de la humanidad. La paciencia divina, que había permitido que los vigilantes ejercieran su libre albedrío, ahora daba paso a la justicia. El juicio, largamente anunciado, se desataría con un peso implacable. La voz de Dios resonó a través de Enoc, quien recibió una revelación final. En una visión celestial, el patriarca contempló cómo el Creador dictaba su sentencia. Los vigilantes, que habían abandonado sus deberes y traicionado su propósito, serían desterrados al abismo. Su rebelión, más que un acto de desobediencia, había puesto en peligro la creación misma. Por esto, su castigo sería ejemplar, un recordatorio eterno de que ningún ser, ni siquiera los más elevados entre los ángeles, estaba por encima de la justicia divina. Enoc regresó a los hombres, y con voz solemne, proclamó la condena: el Altísimo ha hablado. Vosotros, vigilantes, seréis encadenados en el abismo, un lugar oscuro y sin retorno, donde permaneceréis hasta el juicio final. Allí, vuestra luz será extinguida, y conoceréis el peso de vuestra rebelión. La tierra será purificada, y vuestros hijos, los Nefilim, serán destruidos por el diluvio. Nada de lo que habéis creado sobrevivirá al juicio de Dios. La sentencia se ejecutó rápidamente. Ángeles fieles, liderados por Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, descendieron a la tierra como portadores de la voluntad divina. Estos seres, que habían permanecido firmes en su lealtad a Dios, se enfrentaron a los vigilantes con una autoridad que estos últimos no podían desafiar. Uno a uno, los ángeles caídos fueron subyugados. Las cadenas celestiales, forjadas con fuego eterno y luz divina, envolvieron sus cuerpos. Estas cadenas eran irrompibles, diseñadas para mantenerlos inmóviles en el abismo, donde la oscuridad eterna sería su único consuelo. Los vigilantes, que una vez habían sido libres para vagar por los cielos y la tierra, ahora eran prisioneros de su propia soberbia. El abismo, un lugar de tormento eterno, fue abierto. Este espacio, oscuro y sin límites, se extendía más allá de la comprensión humana. Allí, los vigilantes fueron arrojados, sus gritos de desesperación resonando en el vacío. Su caída no fue solo física, sino espiritual. Su luz celestial se apagó, y la gloria que una vez portaron fue reemplazada por la ignominia. Entre todos los vigilantes, Azazel fue señalado como el más culpable. Aunque Semjaza había liderado la rebelión, Azazel había introducido las enseñanzas más corruptoras. Fue él quien enseñó a los hombres a forjar armas, convirtiendo la tierra en un campo de batalla perpetuo. Fue él quien reveló secretos que condujeron a la idolatría, la magia y la profanación de la creación divina. Dios, en su juicio, declaró que Azazel sería separado incluso de sus hermanos caídos. Mientras los otros vigilantes sufrían en el abismo, Azazel sería confinado en un lugar de tormento especial, donde las llamas nunca se apagaban y el dolor nunca cesaba. «Cúbrelo con oscuridad eterna», dijo el Altísimo. «Que las montañas lo escondan, y que su nombre sea una advertencia para todos los que desafíen mi voluntad». Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, cumplió la orden con precisión.
Azazel fue encadenado y enterrado bajo las profundidades de la tierra, donde permanecería hasta el día del juicio final. Su castigo no solo era físico, sino también espiritual, un recordatorio constante de las vidas que había destruido y la corrupción que había sembrado. Con los vigilantes encarcelados y Azazel sepultado, la creación comenzó a prepararse para la purificación final. Los Nefilim, hijos de los ángeles caídos, aún recorrían la tierra, sembrando violencia y opresión. Pero su tiempo también estaba contado. Dios había decretado que un diluvio arrasaría la tierra, eliminando toda corrupción y dando a la humanidad una oportunidad para comenzar de nuevo. Enoc, al presenciar estos eventos, comprendió la magnitud del plan divino. Aunque la justicia de Dios era severa, también estaba impregnada de misericordia. El juicio no era solo un castigo, sino un acto de restauración. La humanidad, liberada de la influencia de los vigilantes, tendría la oportunidad de regresar al propósito original para el cual fue creada. El juicio de los vigilantes se convirtió en una advertencia eterna para los seres celestiales y terrenales. Ningún poder, por grande que sea, está por encima de la ley divina. Los vigilantes, que una vez brillaron con la luz del cielo, ahora yacían en las profundidades del abismo, encadenados por su propia rebelión. Azazel, cuyo orgullo lo había llevado a corromper a los hombres, se convirtió en un símbolo de las consecuencias de desafiar al Creador. La tierra, aunque aún enfrentaría el diluvio, comenzaba a respirar de nuevo. La opresión que los Nefilim habían impuesto estaba llegando a su fin, y la humanidad, aunque marcada por el pecado, tenía la oportunidad de redimirse. Enoc, fiel a su misión, continuó caminando con Dios, testigo de los misterios celestiales y portador de la esperanza divina. Su papel como escriba y profeta era un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la justicia y la luz prevalecen. La corrupción sembrada por los vigilantes había transformado la tierra en un lugar irreconocible, un mundo en el que la violencia y la injusticia reinaban. Las enseñanzas prohibidas de los ángeles caídos y la brutal opresión de los Nefilim habían destruido la armonía que Dios había establecido en la creación. La humanidad, creada a imagen del Creador, estaba atrapada en un ciclo de pecado y destrucción, incapaz de redimirse por sus propios medios. Dios, que había contemplado pacientemente esta descomposición, llegó a un punto de decisión. Su justicia, que nunca dormita, demandaba acción. La pureza de la creación debía ser restaurada, y el mal que los vigilantes y sus descendientes habían desatado sobre la tierra debía ser purgado. Fue entonces cuando el Creador decretó un juicio definitivo, el diluvio universal. La raíz de este juicio estaba directamente conectada con las acciones de los vigilantes y su descendencia. Estos ángeles caídos habían desobedecido los mandatos divinos, corrompiendo no solo a los hombres, sino también a la propia creación. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas, eran una manifestación viva de esta corrupción. Enormes en estatura y fuerza, los Nefilim no solo imponían su voluntad sobre la humanidad, sino que también agotaban los recursos de la tierra, dejando hambre y desolación a su paso. La violencia de los Nefilim era tan grande que la sangre derramada parecía clamar a los cielos. La humanidad, en lugar de florecer bajo la protección de Dios, estaba siendo extinguida. La justicia divina no podía permitir que este linaje corrupto continuara existiendo. La conexión entre los actos de los vigilantes y la necesidad de un diluvio era clara. La tierra debía ser limpiada,
y todo lo que había sido contaminado por ellos debía desaparecer. Dios, en su infinita sabiduría, reveló a Enoc y a Noé su plan para purificar la creación. En una visión, Dios habló con Enoc, quien comprendió que el diluvio no era solo un acto de destrucción, sino una oportunidad para la humanidad de comenzar de nuevo. Enoc, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, transmitió este mensaje a su descendiente Noé, un hombre justo que había encontrado gracia a los ojos de Dios. Dios instruyó a Noé para construir un arca, una estructura gigantesca diseñada para preservar la vida. Este arca no solo sería un refugio para Noé y su familia, sino también para las especies animales que serían salvadas para repoblar la tierra después del juicio. La tarea de Noé no fue fácil. Se enfrentó al desprecio y la burla de sus contemporáneos, quienes se habían hundido en la corrupción y no creían en el juicio inminente. Mientras tanto, el decreto de Dios contra los Nefilim era claro: no habría lugar para ellos en la nueva creación. Estas criaturas, nacidas de la transgresión de los vigilantes, representaban todo lo que había salido mal en la interacción entre lo celestial y lo terrenal. Sus días estaban contados, y el diluvio sería su final. Cuando llegó el día del diluvio, las aguas comenzaron a caer del cielo y brotar de las profundidades de la tierra. La destrucción fue implacable, cubriendo montañas y valles, arrasando ciudades y pueblos, y silenciando el clamor de un mundo corrupto. Los Nefilim, gigantes que habían gobernado con mano de hierro, se encontraron impotentes ante el poder de Dios. Su tamaño y fuerza, que una vez los habían hecho invencibles, no podían salvarlos del juicio divino. Algunos relatos antiguos narran cómo los Nefilim intentaron resistir, ascendiendo las montañas más altas o intentando construir refugios en lugares elevados. Pero las aguas, imparables, los alcanzaron. Sus cuerpos, tan grandes y formidables, fueron arrastrados por las corrientes, y su linaje se extinguió por completo. Aquellos que habían sido un símbolo de orgullo y opresión ahora se convertían en un recordatorio de la soberbia que precede a la caída. Los hombres que habían seguido a los Nefilim y se habían corrompido con sus enseñanzas también perecieron en el diluvio. Solo Noé y su familia, quienes habían obedecido las instrucciones de Dios, sobrevivieron. El arca, flotando sobre las aguas, se convirtió en un símbolo de la misericordia divina, incluso en medio del juicio. Cuando las aguas del diluvio finalmente retrocedieron, la tierra emergió renovada. Los restos de la antigua corrupción habían sido borrados, y la creación estaba lista para comenzar de nuevo. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo, un recordatorio eterno de su misericordia y fidelidad. La purga de los Nefilim marcó el fin de un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Su caída no solo fue un acto de justicia, sino también una lección para las generaciones futuras. Dios había demostrado que, aunque su paciencia es grande, no permitirá que la corrupción y la injusticia dominen para siempre. La humanidad, bajo la guía de Noé y su familia, tenía ahora la oportunidad de reconstruir su relación con el Creador y cumplir el propósito original para el cual había sido creada. Sin embargo, la historia de los vigilantes y los Nefilim no sería olvidada. Sus actos y su juicio se convirtieron en advertencias eternas, transmitidas a través de generaciones como un recordatorio de las consecuencias de desafiar a Dios. Aunque los Nefilim perecieron, sus sombras seguían presentes en las leyendas y los temores de los hombres,
un eco de un tiempo en que lo celestial y lo terrenal colisionaron con resultados devastadores. En medio de una época marcada por el juicio y la renovación, una figura se alzó como ejemplo de fidelidad y justicia. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Mientras la humanidad sufría las consecuencias del diluvio y el mundo comenzaba a reconstruirse, Enoc permaneció como un testimonio viviente de la comunión entre lo terrenal y lo divino. Su vida, dedicada a la obediencia y a cumplir la voluntad del Altísimo, alcanzó un clímax extraordinario cuando Dios le concedió un destino único, trascendiendo los límites de la mortalidad. Enoc había pasado años como profeta y mensajero, enfrentándose los vigilantes, proclamando el juicio de Dios y guiando a los hombres en medio de la corrupción. A pesar de las dificultades y los peligros, nunca desvió su mirada de lo eterno. Su comunión con Dios era tan profunda que las Escrituras mismas lo describen con las palabras: y Enoc caminó con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Un día, mientras Enoc meditaba en los misterios divinos, una luz celestial lo envolvió. Ángeles descendieron del cielo, rodeándolo con cánticos que resonaban con una belleza sobrenatural. Fue entonces cuando el Creador lo llamó a su presencia, no para morir como los hombres, sino para ascender al reino celestial. Este acto fue un reconocimiento a su fidelidad inquebrantable y un premio por su vida de justicia. La ascensión de Enoc no fue un simple traslado físico. En el proceso, su cuerpo mortal fue transformado. Lo que alguna vez fue carne y hueso ahora se revestía de luz y gloria. Enoc se convirtió en un ser celestial, liberado de las limitaciones de la mortalidad, y su esencia se alineó completamente con los propósitos divinos. En su nueva forma celestial, Enoc recibió un nombre y un propósito que trascendían su existencia terrenal. Fue conocido como Metatrón, el escriba celestial y príncipe de la presencia. En esta posición, Enoc se convirtió en el intermediario entre lo humano y lo divino, un puente entre los cielos y la tierra. Metatrón fue dotado con conocimientos profundos y acceso a los misterios del cosmos. Su nueva existencia estaba dedicada a registrar cada acto, pensamiento y palabra que ocurría en la creación. Como escriba de Dios, era responsable de mantener un registro eterno de los juicios divinos, las oraciones de los hombres y los decretos que emanaban del trono celestial. Además, su transformación le otorgó una posición única entre los ángeles. Aunque no era como ellos en origen, Metatrón fue elevado a una jerarquía superior, sentado junto al trono divino. Su luz, que ahora irradiaba con la gloria del Creador, era un testimonio de la posibilidad de redención y elevación para aquellos que permanecen fieles a Dios. Como Metatrón, Enoc asumió un rol crucial en los cielos. Aunque su vida terrenal había terminado, su conexión con la humanidad permanecía intacta. Era el mediador entre Dios y los hombres, llevando las súplicas y los clamores de la creación al Altísimo. Su posición le permitía interceder por la humanidad, actuando como un protector espiritual y una guía en tiempos de confusión. Además, Metatrón sirvió como testigo de la justicia divina. Cada juicio pronunciado por Dios era registrado por su mano, asegurando que nada se perdiera en el vasto flujo del tiempo. También se le encargó preservar los secretos de los cielos, que sólo serían revelados en los tiempos designados por el Creador. En sus nuevos deberes, Metatrón no perdió su compasión por la humanidad. Aunque ahora era un ser celestial, su corazón seguía conectado con aquellos que buscaban a Dios en medio de las pruebas. Desde su posición en los cielos, trabajaba incansablemente para guiar y proteger a los hombres,
recordándoles siempre que el camino de la obediencia conduce a la comunión con lo eterno. La ascensión de Enoc marcó un momento sin precedentes en la historia de la humanidad. Su vida, que había sido un ejemplo de justicia, ahora se convertía en un recordatorio eterno de las recompensas de caminar con Dios. Su transformación en Metatrón no solo reflejaba la gloria del Creador, sino también la posibilidad de que lo humano pudiera participar en lo divino. La figura de Metatrón perduraría en las tradiciones sagradas como un símbolo de mediación, luz y justicia. Mientras los hombres miraban hacia los cielos en busca de guía, sabían que uno de los suyos había sido llevado allí, uniendo los mundos con un propósito eterno. Su nombre, Enoc, seguía siendo pronunciado como un recordatorio de que incluso en un mundo corrupto, la fidelidad a Dios podía elevar a alguien a alturas inimaginables. Así, Enoc, ahora Metatrón, continúa sirviendo al Creador en los cielos, escribiendo los capítulos infinitos de la historia divina y recordando a la humanidad que el camino de la justicia lleva a una gloria que trasciende el tiempo y el espacio. El diluvio universal había purificado la tierra de la corrupción sembrada por los vigilantes y los nefilim, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. Noé, su familia y las criaturas que habían sobrevivido en el arca desembarcaron en una tierra renovada, libre de la influencia directa de los ángeles caídos. Pero aunque el juicio había destruido las estructuras visibles de la corrupción, los ecos de las enseñanzas prohibidas no se desvanecieron completamente. En los corazones de los hombres y en los fragmentos de conocimiento que permanecieron, se gestaron las semillas de desafíos futuros. La familia de Noé, ahora los únicos habitantes de la tierra, recibió la responsabilidad de repoblarla. Dios renovó su pacto con la humanidad, prometiendo que nunca más enviaría un diluvio para destruir a toda la creación. Como señal de este pacto, el arco iris fue colocado en el cielo, un recordatorio eterno de la misericordia divina. Noé, hombre justo y agradecido, erigió un altar y ofreció sacrificios en gratitud por la salvación que él y su familia habían recibido. El nuevo comienzo trajo consigo un periodo de simplicidad y devoción. Las generaciones que siguieron a Noé trabajaron para reconstruir la vida desde sus cimientos, dedicándose a la agricultura, la ganadería y las tareas que sostenían su existencia. Durante un tiempo, la humanidad pareció caminar nuevamente en armonía con Dios, recordando el juicio que había caído sobre la tierra y el precio de la desobediencia. Sin embargo, no todo se había borrado con las aguas del diluvio. Aunque los vigilantes habían sido encarcelados y los nefilim destruidos, los conocimientos que éstos habían impartido a los hombres no desaparecieron completamente. Algunos fragmentos de estas enseñanzas sobrevivieron, transmitidos de generación en generación en forma de tradiciones, leyendas y prácticas. Las técnicas para trabajar metales, la astrología y los rituales mágicos se mantuvieron en las sombras, ocultos pero no olvidados. En ciertas culturas, estos conocimientos comenzaron a resurgir, a menudo vinculados con prácticas de adoración a dioses falsos que reflejaban las antiguas enseñanzas de los ángeles caídos. El arte de la guerra, enseñado por Azazel, continuó evolucionando, y la humanidad, que una vez había disfrutado de una paz relativa, comenzó a experimentar nuevamente conflictos y divisiones. Las ciencias ocultas, que los vigilantes habían introducido como herramientas de control y poder, también se convirtieron en parte de las culturas emergentes. Aunque estas prácticas estaban destinadas a manipular el entorno o los eventos, en realidad alejaban a los hombres del Creador, llevándolos a confiar en fuerzas externas y en su propio entendimiento en lugar de en Dios. La idolatría,
una consecuencia directa de estas enseñanzas, resurgió como una plaga espiritual, afectando incluso a aquellos que aún recordaban las lecciones del diluvio. A medida que las generaciones crecieron y se dispersaron por la tierra, los ecos de los vigilantes se manifestaron de diferentes maneras en las culturas antiguas. En muchas sociedades, surgieron mitos y relatos sobre seres divinos que habían descendido del cielo para interactuar con los hombres. Estos relatos, a menudo distorsionados por el tiempo y las interpretaciones humanas, reflejaban fragmentos de la historia de los vigilantes y sus enseñanzas. En Mesopotamia, Egipto y otras civilizaciones nacientes, comenzaron a aparecer símbolos y prácticas que parecían remontarse a las enseñanzas de los ángeles caídos. Las pirámides y los zigurats, construcciones que apuntaban al cielo, eran ecos de la fascinación por las estrellas y los secretos celestiales que los vigilantes habían impartido. Los dioses de estas culturas, representados como poderosos y terribles, a menudo tenían características que recordaban a los nefilim, gigantes, fuertes y dominantes, pero también destructivos. En estas culturas también se desarrollaron sistemas de conocimiento que buscaban controlar el entorno y predecir el futuro. La astrología, que había sido una enseñanza corrupta de los vigilantes, se institucionalizó en varias civilizaciones, influenciando sus calendarios, rituales y decisiones políticas. Las armas y las herramientas avanzadas, otra herencia de los ángeles caídos, facilitaron la expansión de imperios, pero también intensificaron los conflictos entre los hombres. Aunque los vigilantes habían sido derrotados y encarcelados, su impacto continuó reverberando en la historia humana. Su legado no era solo de destrucción, sino también de advertencia. Las culturas que abrazaron sus enseñanzas a menudo experimentaron su propia decadencia y caída, recordando las generaciones posteriores las consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. Noé y sus descendientes trataron de mantener viva la memoria del diluvio y las lecciones que había enseñado. Los relatos de la justicia divina y la misericordia del Creador se transmitieron oralmente, formando la base de las tradiciones religiosas que guiarían a la humanidad en los siglos venideros. Sin embargo, a medida que los hombres se alejaron de las enseñanzas originales, comenzaron a reinterpretar estos relatos, adaptándolos a sus propias necesidades y deseos. Así, la humanidad postdiluviana vivió bajo la sombra de un conocimiento que no debió haber sido revelado, luchando constantemente entre el recuerdo de su propósito original y las tentaciones de las enseñanzas prohibidas. Aunque el diluvio había limpiado la tierra, la batalla por el alma de la humanidad continuaba, una lucha entre la obediencia al Creador y la atracción de las fuerzas que una vez llevaron al mundo a la ruina. En las civilizaciones actuales, marcadas por avances tecnológicos y conocimientos que transforman continuamente la forma en que los hombres interactúan con su entorno, resuenan ecos de un pasado antiguo y enigmático. Las enseñanzas prohibidas de los vigilantes, aunque condenadas al olvido por el juicio divino, parecen haber dejado rastros que han perdurado a lo largo de los siglos. Mientras las sociedades modernas celebran su ingenio, es inevitable reflexionar sobre las posibles influencias que pudieron surgir de aquellas ciencias ocultas impartidas por los ángeles caídos. La humanidad ha experimentado un auge sin precedentes en su dominio sobre el mundo físico. Desde la revolución industrial hasta la era digital, los avances en la tecnología, la medicina y la exploración del cosmos han permitido logros que en otro tiempo habrían sido considerados milagrosos. Sin embargo, detrás de estas conquistas, algunos ven paralelismos inquietantes con las enseñanzas atribuidas a los vigilantes. Azazel,
uno de los principales responsables de la corrupción antediluviana, enseñó a los hombres a trabajar con metales, creando armas y herramientas que transformaron la sociedad primitiva. Hoy en día, la metalurgia y la ingeniería son pilares fundamentales del desarrollo humano, pero también de la guerra y la destrucción. La capacidad de crear tecnología avanzada, desde aviones de combate hasta armas nucleares, recuerda aquellos días en que los hombres aprendieron por primera vez a forjar espadas y lanzas bajo la guía de los ángeles caídos. Otro ejemplo es la astrología y su evolución en las ciencias modernas del espacio. Los vigilantes introdujeron a los hombres en el conocimiento de los astros, enseñándoles a interpretar el movimiento de los cuerpos celestes. Aunque la astrología moderna se considera mayormente simbólica, la astronomía y las ciencias del cosmos han permitido a la humanidad explorar los confines del universo. La búsqueda de vida en otros planetas y los intentos de comprender los orígenes del universo plantean la pregunta: ¿hasta qué punto estos conocimientos reflejan un legado de los vigilantes? La tecnología actual, que combina inteligencia artificial, biotecnología y exploración cuántica, parece desdibujar las líneas entre lo natural y lo sobrenatural. Algunos estudiosos han señalado que estos desarrollos podrían ser reminiscencias de las ciencias prohibidas mencionadas en textos antiguos. La inteligencia artificial, por ejemplo, busca replicar la capacidad cognitiva humana, lo que recuerda los intentos de los vigilantes por manipular y transformar a la humanidad en su imagen. La manipulación genética, una rama avanzada de la biología moderna, también ha generado debates. Los relatos de los Nefilim, descendientes de los vigilantes, describen una hibridación entre lo celestial y lo humano, un paralelo inquietante con los experimentos modernos que buscan alterar o mejorar las características humanas. Aunque estos avances prometen resolver problemas médicos y científicos, también despiertan preguntas éticas sobre los límites del conocimiento humano. Incluso las ciencias ocultas, que alguna vez se relacionaron directamente con los vigilantes, han encontrado nuevos contextos. La popularidad del misticismo, la magia ceremonial y las prácticas espirituales en la era moderna no son más que adaptaciones de antiguos conocimientos que, según la tradición, nacieron de los ángeles caídos. En algunas culturas, estas prácticas son consideradas herramientas para conectar con lo trascendental, pero sus raíces evocan la influencia de aquellos que una vez corrompieron a la humanidad. En los textos esotéricos, mitologías y tradiciones de todo el mundo, los relatos de seres que descendieron del cielo para interactuar con los hombres son recurrentes. Estos relatos, aunque divergentes en detalles, presentan sorprendentes similitudes con las historias de los vigilantes. En la mitología sumeria, por ejemplo, los Anunnaki son descritos como deidades que impartieron conocimiento avanzado a los hombres. En las tradiciones griegas, los titanes y los gigantes comparten características con los Nefilim, seres poderosos nacidos de la unión entre lo divino y lo humano. En los textos apócrifos, como el libro de Enoc, los ángeles caídos son presentados como guardianes que, al transgredir los límites divinos, se convirtieron en fuente de conocimiento corruptor. Estos relatos han servido de inspiración para innumerables interpretaciones esotéricas, que ven en los vigilantes no solo figuras de rebelión, sino también portadores de un saber que trasciende la comprensión humana. En las tradiciones ocultas modernas, estos seres a menudo son reinterpretados como instructores de humanidad, una visión que ignora las consecuencias desastrosas de su influencia original. La humanidad moderna, en su búsqueda constante de progreso, se encuentra en un punto de inflexión. Los avances científicos y tecnológicos han permitido logros increíbles,
pero también han planteado dilemas éticos que recuerdan las lecciones del pasado. ¿Hasta qué punto es prudente perseguir un conocimiento que no se comprende completamente? ¿Acaso los fracasos de los vigilantes no son una advertencia contra la arrogancia de desafiar los límites establecidos por el Creador? El legado de los vigilantes, aunque en gran parte olvidado, parece resonar en las decisiones y los desafíos de la humanidad contemporánea. Los paralelismos entre las ciencias modernas y las enseñanzas de los ángeles caídos son un recordatorio de que el conocimiento, por sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es su uso, guiado por la moralidad y la obediencia a los principios divinos, lo que determina si se convierte en una herramienta para el bien o en un catalizador para la destrucción. Así, mientras los hombres se aventuran en el futuro, deben mirar al pasado con discernimiento. Los relatos de los vigilantes y su caída no son solo advertencias antiguas, sino guías eternas que instan a la humanidad a buscar la sabiduría y la justicia en lugar de dejarse seducir por el poder y la arrogancia. En este equilibrio reside la esperanza de que el legado de los ángeles caídos no sea perpetuado, sino superado, para que la humanidad pueda caminar finalmente en armonía con el propósito para el que fue creada. En medio de las sombras de la historia de los vigilantes, los Nefilim y la corrupción que llevaron a la humanidad al borde de la destrucción, una verdad más grande brilló con una luz inextinguible. El propósito de Dios no podía ser frustrado. Aunque el juicio y la justicia divina se manifestaron a través del diluvio y la caída de los ángeles caídos, el Creador no abandonó a la humanidad. La historia, tejida con los hilos de la redención, reveló que incluso en el caos, Dios mantenía abierta una puerta hacia la reconciliación. Desde los días de Enoc hasta los tiempos posteriores al diluvio, la humanidad cargó con las consecuencias del pecado y la corrupción. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nunca dejó de extender su mano a los hombres. El pacto hecho con Noé, simbolizado por el arco iris, fue una promesa de que nunca más un juicio tan devastador cubriría la tierra. Este pacto no solo aseguraba la supervivencia física de la humanidad, sino que también prefiguraba un plan mayor para restaurar la relación entre Dios y su creación. Los relatos de los vigilantes y los Nefilim no solo son advertencias, sino también recordatorios de que la justicia de Dios siempre se equilibra con su amor. Aunque los ángeles caídos fueron juzgados y los hombres corruptos perecieron en el diluvio, los justos, como Enoc y Noé, fueron preservados, simbolizando la esperanza de un futuro renovado. Este patrón, repetido a lo largo de la historia bíblica, apuntaba a un acto de redención supremo que reconciliaría a toda la humanidad con su Creador. La plenitud de esa promesa de redención se cumplió siglos después, cuando Dios envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo. En Jesús, la humanidad encontró al Salvador que cargó con el pecado del mundo, restaurando la conexión rota entre los hombres y Dios. Su vida, muerte y resurrección fueron el cumplimiento del plan divino para redimir no solo a los descendientes de Noé, sino a toda la humanidad. El sacrificio de Cristo restableció lo que se había perdido desde la caída de Adán y las transgresiones de los vigilantes. Mientras que estos ángeles caídos habían traído corrupción al impartir conocimiento prohibido y desviar a los hombres, Cristo trajo vida eterna al ofrecerse como el camino hacia el Padre. A través de su sangre, derramada en la cruz, la humanidad obtuvo la oportunidad de ser lavada de su pecado y de caminar nuevamente en comunión con Dios. En este acto supremo, también se encuentra la promesa de un juicio final, donde toda creación será restaurada completamente. Los vigilantes, encarcelados en el abismo, enfrentarán el juicio definitivo,
y la humanidad tendrá la oportunidad de elegir entre la luz y la oscuridad, entre la redención en Cristo o la separación eterna de Dios. Enoc, cuyo caminar con Dios lo llevó a la inmortalidad celestial, sigue siendo un ejemplo poderoso para la humanidad. Su vida de obediencia y comunión con el Creador se erige como un testimonio de que es posible mantenerse justo incluso en un mundo corrupto. Enoc no solo vivió en medio de la corrupción, sino que se enfrentó directamente a los vigilantes, proclamando el juicio de Dios con valentía. Su ascensión al cielo sin experimentar la muerte es un recordatorio de que aquellos que permanecen fieles serán recompensados más allá de lo que este mundo puede ofrecer. La figura de Enoc también simboliza la posibilidad de trascender las limitaciones humanas a través de la gracia divina. Aunque vivió en una época de gran oscuridad, su vida demuestra que la luz de la justicia puede brillar incluso en los tiempos más oscuros. Enoc es un modelo para aquellos que buscan caminar con Dios, recordándoles que la fidelidad a lo eterno siempre triunfa sobre las tentaciones y las corrupciones temporales. La historia de los vigilantes, los Nefilim y la humanidad antediluviana no termina con la destrucción, sino con la redención. En Cristo, la humanidad tiene la oportunidad de superar las divisiones y el pecado que marcaron su historia desde el principio. A través de la fe, los hombres pueden alcanzar la esperanza de una comunión eterna con su Creador, restaurando el propósito para el cual fueron creados. Mientras los ecos del pasado resuenan en la modernidad, la promesa de redención sigue siendo relevante. Los hombres aún enfrentan tentaciones similares a las enseñanzas de los vigilantes, la búsqueda de poder, conocimiento sin límites y autonomía fuera de Dios. Sin embargo, la gracia ofrecida a través de Cristo es suficiente para superar estas influencias, guiando a la humanidad hacia un futuro donde la justicia y la paz prevalezcan. En este cierre, la figura de Enoc brilla como un testimonio de esperanza, y Cristo, como el cumplimiento supremo de esa esperanza, asegura que la historia de la humanidad no está condenada a repetir los errores del pasado. A través de la fe, la obediencia y la comunión con Dios, la humanidad puede caminar hacia un destino glorioso, lleno de luz, justicia y vida eterna. La historia de Enoc y los ángeles caídos nos deja profundas lecciones sobre la justicia divina, la redención y la esperanza. Desde la corrupción antediluviana hasta el sacrificio de Cristo que restauró nuestra conexión con Dios, esta narrativa nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una promesa de renovación y salvación para quienes buscan al Creador. Si disfrutaste este contenido y te gustaría explorar más historias como esta, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos, y compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Además, no olvides dejar un comentario abajo con tus reflexiones, preguntas o temas que te gustaría que abordemos en el futuro. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia de Enoc y los ángeles caídos. Nos vemos en el próximo vídeo.